Bienvenidos al primer episodio de Grasa Saturada con nuestro invitado fijo, Darío Farsi. Hola a todos. Suficiente. Y yo, Grasa Guevara, tu host divina que te va a traer todos los temas de actualidad para poder situarte en este mundo tan caótico y tan confuso. Hoy vamos a estar hablando de por qué hay guerras en el mundo. ¿Por qué pasó lo que pasó con Ucrania, lo que pasó en Palestina? ¿Cuáles son los motivos que están por detrás de todos estos temas? ¿Y por qué el capitalismo necesita cada vez más de la muerte de tantas personas? Bien, Darío, contanos un poquito. Si querés puedes presentarte, decir una palabra, porque yo lo ocupo todo. Qué declaración. Bueno, sí, mi nombre es Darío, como ya dijiste. Y bueno, vamos a hablar de un tema muy lindo, como el que planteaste. Muy feliz para toda esta etapa que estamos viviendo. Me parece que hay que empezar con la idea de por qué, esto que vos planteabas, por qué el capitalismo necesita guerras. Desde los años 90 no existe otro modelo a nivel global que se pueda oponer al sistema capitalista. Con lo cual, si hablamos de guerras, tenemos que hablar inevitablemente de por qué el sistema capitalista como sistema mundo efectivamente lleva adelante guerras. Y en esto me voy a poner un poquito técnico, pero creo que vale la pena. El capitalismo, para sobrevivir, necesita revalorizar el capital. Básicamente necesita extraer y explotar plusvalor y apropiarse de ese plusvalor para poder mantener la acumulación. Bien, ¿nos lo querés decir en fácil ahora? Bien, te lo digo en fácil. Básicamente, mientras vos más trabajás, más riqueza generás que se queda en las manos del propietario de esa empresa o del espacio que sea, ya sean servicios o producción de bienes. Eso quiere decir que para apropiarse de esa diferencia de lo que te paga con lo que vos producís, el capitalismo tiene dos variables. O te baja mucho el costo de tu salario, como por ejemplo vemos con las tercerizaciones o con el neoliberalismo en general, o con la externalización de la producción, o lo que puede hacer también es destruir capital, básicamente desvalorizar otros capitales, por ejemplo comprar empresas estatales o públicas muy barato, o puede hacer una combinación de los dos. Y la guerra es efectivamente una combinación de esas dos cosas. ¿Qué mejor forma de desvalorizar el capital que destruyendo la fuerza de trabajo? La fuerza de trabajo son personas, matando gente. Y destruyendo capital, básicamente una guerra es destruir capital. O sea que básicamente vos lo que decís es que el capitalismo necesita de matar personas para poder seguir reproduciéndose. Hasta cierto punto, en un momento necesita que haya mucha población para poder explotar mejor a la fuerza de trabajo, pero cuando esa población es demasiado y es excedente, la destrucción de capital variable, básicamente personas, es un camino para revalorizar el capital y reactivar la rueda de apropiación de ese capital. Ok, y un poco la pregunta sería, ¿esto se comprueba a nivel histórico? ¿Siempre fue así? ¿Fue cambiando desde que comenzó el capitalismo esto funciona o no? ¿O Javier Milei tiene algún punto de verdad diciendo, no, pero hubo un momento donde el capitalismo por sí solo funcionó y fuimos todos felices y bla, bla, bla? Voy a decir dos cosas en relación a los gobiernos de extrema derecha. Sus propuestas, aunque suenen locas, por ejemplo el símbolo de la motosierra de Milei, me parece que es interesante porque demuestran la cara estructural del capitalismo. Cuando no se puede por las reglas del capitalismo, entonces venimos con la motosierra o con los tanques que manda Alemania a Ucrania o los drones que manda Estados Unidos en todo Medio Oriente. Es el mismo sistema, la misma lógica. Y en ese sentido, desde el origen del capitalismo, esto es así. Básicamente la acumulación originaria de la que hablaba Marx. O por ejemplo la acumulación por desposesión, que hablaban otros autores, David Harvey y Rosa Luxemburg también, es algo que funciona constantemente en el sistema capitalista. Pero sí hay cierto, y ahí comparto con Milei y con algunos anarquistas capitalistas. Polémica la trosca. Al final la derecha y la izquierda se juntan, no era mentira eso. ¿Quién había dicho eso? Y en ese sentido me parece que hay algo que sí es cierto, que el capitalismo tuvo una etapa en donde este proceso de destrucción creativa, como se llama este proceso, tenía un gran componente, vamos a llamarle revolucionario. No, el proceso de ascenso del capitalismo, a pesar de que fue también una destrucción social, de capital, de fuerza de trabajo, también implicó grandes creaciones.
la ilustración, para poner un ejemplo clásico de la creación del capitalismo. Hoy en día no vivimos ese capitalismo, vivimos un capitalismo senil o decadente. Y eso se ve que, por ejemplo, en este momento estamos viendo una guerra en Europa, como no habíamos visto durante todo el siglo XX, a menos de 1000 kilómetros, o sea, 10 horas en auto, de Berlín. Bien, vamos a eso. Entonces, lo que todo el mundo se está preguntando es, bueno, si el capitalismo necesita de guerras para seguir reproduciéndose, ¿por qué se inició la guerra en Ucrania y no en otro lado? ¿Y por qué Putin? Si Putin, mucha gente dice, pero Putin, Rusia, comunismo. No funciona así. Por ahí podés aclarar un poco cuáles son los intereses de Putin, por qué la guerra en Ucrania, cómo se vincula esto con el capitalismo. Porque bajo la mirada de muchas personas, Putin es de izquierda. Sí, bueno, sí. La visión de los... Bueno, claramente mi visión no es esa, ¿no? La visión de los progres latinoamericanos, sí, bueno. No, yo creo que ahí el punto es... obviamente podemos estar hablando de eso un montón de programas. Pero tenemos un podcast de 20 minutos. Exactamente. Y ustedes saben cómo son los trotskistas, les cuesta mucho resumir. Eso me tienen a mí. Me parece que es interesante pensar... Me parece que la mayoría de los análisis que se ven en los grandes los medios de comunicación es Putin está sediento de poder, Estados Unidos, los progres dicen Estados Unidos está sediento de poder, el imperio, etc. Y para mí no funciona así. Obviamente que siempre hay un componente humano y siempre hay locos en el poder, eso sucede, pero yo creo que lo que sucede es que básicamente el capitalismo, al entrar en su fase senil y en su fase, digamos, decadente, lo que empieza a suceder es que el poder no está tan centralizado. Durante el siglo XX, el principal polo de poder fue Estados Unidos. Y la Unión Soviética apareció como un polo que podía contestar esa hegemonía mundial. Eso no está más, y Estados Unidos durante todos los años 90 avanzó sin restricciones en todo el mundo. Por eso es lo que dicen de que hay como dos grandes imperialismos. Estados Unidos, Europa... China, Rusia, ¿no? Es que lo que se está disputando es el siguiente paso del capitalismo, y me parece que eso también es interesante verlo, de que China empezó a surgir en los últimos 20 años como una potencia mundial que le disputa la hegemonía a Estados Unidos. Y básicamente lo que vemos en Ucrania es el punto de fricción, como si fueran capas tectónicas de la explotación capitalista. Y lo que se está proponiendo son los modelos de ese capitalismo. Putin y Rusia con un modelo hiperautoritario de capitalismo, China con un modelo hipercentralizado, dominado por el Partido Comunista, y al mismo tiempo que tiene una sociedad hipercapitalista, y Estados Unidos y Europa con un modelo capitalista típicamente liberal. Y contame una cosita, porque a mí me intriga de todo esto. ¿Por qué la izquierda europea es tan pro Ucrania? ¿Por qué levantan tanto las banderas de Ucrania? ¿Qué les pasa? No entiendo. ¿Me contás? Porque no se entiende. ¿Qué les pasa? ¿Por qué la izquierda europea banca a Ucrania? No se entiende. Bueno, podríamos preguntar lo mismo por qué bancan a Israel, ¿no? Bien, eso vamos un poquito más adelante. Bien, yo creo que hay diferentes razones. Obviamente que hay un componente histórico de cómo se contó la historia, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial. Y es cierto que en Europa, y sobre todo con epicentro en Alemania, la historia que se contó es una historia en donde los que liberaron o los que vencieron al nazismo fueron los aliados. O sea, Estados Unidos, Francia e Inglaterra. Mentira, fue el Ejército Rojo, fueron los comunistas. La mejor manera de vencer a los fascistas es con los comunistas. ¿A cargo de quién era el comandante jefe? No importa quién era el comandante jefe. De eso no vamos a hablar. Era el Pepe. Y me parece que parte de cómo se contó esa historia y quiénes fueron los que liberaron y quiénes fueron los opresores. Me parece que eso es algo que juega un rol, pero al mismo tiempo, en términos económicos, juega un rol porque el capitalismo central y del capitalismo central europeo se está disputando no solo recursos naturales en Ucrania, sino las nuevas instancias de la apropiación de ese capital del que hablábamos. Alemania, luego de la caída de la Unión Soviética, desarrolló una política muy agresiva con los países del este. Vemos, por ejemplo, que la economía polaca, la economía de Croacia, gran parte de la economía de República Checa o de Eslovaquia y también de Ucrania son muy dependientes de las grandes empresas, principalmente francesas y alemanas. Entonces, lo que se está disputando son los pequeños
cotos de caza de esta extracción de plusvalor extraordinaria que el capitalismo necesita para sobrevivir en la siguiente etapa. ¿Y Israel? ¿A qué pito toca Israel en todo esto? Bueno, en el caso de Israel, yo creo que la situación es un poco más compleja y creo que daría para otro programa. Pero me parece que es interesante también pensar que hay un acuerdo militar muy fuerte. La industria armamentística israelita es muy dependiente de la alemana. Voy a ponerte un ejemplo. El principal tanque que utiliza el ejército israelita o el ejército de defensa israelita no podría funcionar sin las licencias del armamento que usa que vienen de Alemania. O sea, el desarrollo es alemán y les prestan las licencias. Entonces hay una connivencia militar. Al mismo tiempo hay una connivencia económica y sobre todo hay una connivencia geopolítica en términos de dónde provienen los recursos. No nos olvidemos que Medio Oriente es el camino, siempre fue el camino históricamente, de los productos de China hacia Europa. Y ese proceso... Voy a abrirme escuchamos una cosa. ¿Quiere la pizza? Bien, ¿y vos qué pensabas que nos había llegado a buscar la policía después de septiembre? Pues no, era simplemente una pizza. Bien, dicho todo esto, vamos a seguir hablando del tema de la guerra de Israel, de Ucrania y todo eso. Pero ¿sabes qué? Te quería contar algo que me pasó, Contame. que es que una vez discutiendo con un alemán de izquierda, que yo estaba muy sorprendida, porque de repente me pongo a discutir y me dice, primero, que está en contra de todas las guerras. Yo, bueno, sí, todo bien, sí, vamos a estar en contra de todas las guerras. Me decía, no, porque Putin esto, Putin lo otro, Putin esto, Putin lo otro. Bueno, bárbaro, sí, a Putin no lo queremos, ya lo sabemos. Bien, pero después, al ratito, me dijo, bueno, pero igual no todas las guerras están mal. Y ahí yo ya me empecé a preocupar un poquito, porque dijo, ¿cómo que no todas las guerras están mal? Estamos hablando de, no sé, la Revolución Cubana, de una guerra de liberación. No. La Revolución Rusa. No, tampoco, no. Me empezó a decir que, bueno, que en realidad la guerra que estaba ocurriendo en Israel era una guerra en la lucha contra el antisemitismo y el terrorismo. Y yo dije, qué raro, pero no entiendo. O sea, para vos una guerra está bien, que es la guerra de Israel contra el pueblo palestino, que están matando todos los días gente, y por el otro lado tenemos dos guerras al mismo tiempo y una la bancás y otra no. Eso es muy raro. ¿Cómo se explica todo esto? Bueno, no creo que es imposible explicar el comportamiento de la izquierda alemana. La verdad que es imposible, pero vamos a intentar aproximarnos a cierta comprensión de por qué sucede eso. Hay una parte muy importante que se llama la gran culpa histórica, ¿no? En ese sentido, les alemanes le han la versión oficial de qué pasó durante el Holocausto y qué pasó durante la Segunda Guerra Mundial. Es una donde se explica, sobre todo siguiendo a Hannah Arendt, no soy muy fanático de ella, que básicamente el nazismo era culpa de los alemanes y que básicamente los alemanes toleraron el nazismo o no un poco de verdad tiene, tampoco vas caminando por la calle, tampoco que me re sorprende lo que está diciendo Arendt. Bueno, no es que son las personas más simpáticas, cálidas, amorosas que encontrás en la historia. Pero eso no los hace cómplices de un genocidio. No automáticamente, al menos. Bien, perfecto, me gustó. Negocio no automáticamente. Porque ese discurso que se utiliza para interpretar qué pasó en Alemania no es el discurso que se utiliza para ver qué pasa, por ejemplo, actualmente en Rusia. Cuando vos hablás, el discurso oficial en Alemania es o Putin oprime a su pueblo y su pueblo no lo quiere a Putin. Pero cuando se utiliza ese argumento para pensar en el nazismo, es a la inversa. Es el pueblo alemán apoyó a Hitler. Y no solo lo apoyó, sino que compartía sus ideas. Y como todo, hay un principio de verdad. Hitler tuvo mucho apoyo, llegó por la votación popular. Pero eso no implica que no haya habido resistencia y que, con esto termino, y que también al mismo tiempo haya un montón de formas de resistencia que son las formas de resistencia pasiva, que tiene que ver con si vos estás enfrentado que te van a pegar un tiro en la cabeza si no te asociás al partido, y te asociás al partido. Entonces, en ese sentido me parece que es clave pensar, entender que esta idea de todos, es una frase que se utiliza mucho en Alemania, todos nuestros abuelos eran nazis, me parece una exageración y oculta los verdaderos responsables y beneficiarios del Holocausto y del proceso nazi.
Perdón, me quedé pensando en lo de la resistencia pasiva. Para mí es todo un tema, no puedes decir pasiva. O sea, no me digas pasiva. A mí decís pasiva y yo te dejé de escuchar. Seguimos hablando de política, ¿no? Claro, como que me dice pasiva. Y yo ¿cómo sigo hablando de la guerra si me dice pasiva en el medio? La puta que los parió. Es que pero ¿cómo categorizarías a los alemanes? ¿Como pasivos o como...? No voy a hablar de esto con vos. Ok, bueno. O sea... ¿De qué estamos hablando? No se sabe. Vos como trotskista, ¿cómo te autopercibís? ¿Más de la militancia activa o de la militancia pasiva? Intrascendente me calificaría, sí. Bien, perfecto. Bien, volviendo un poquito al tema que nos compete. Hablemos un poco sobre cuál es el posicionamiento que UNE debería tener, y por ahí podríamos simplificar un poco, decir como que bajo tu perspectiva, ¿qué es lo que habría que hacer? Porque todo bien con el análisis sobre lo que pasa en Ucrania, lo que pasa en Palestina, etcétera, pero ¿qué podemos hacer? Porque a veces creo que lo que nos pasa a todos un poco es que ante la guerra, que es como un fenómeno tan grande, tan inabarcable y con tanta injusticia, y vos vas scrolleando en Instagram y de repente una bomba, un tanque, un chico muerto, como cosas muy fuertes, y de repente sentís como una situación de impotencia absoluta y decís como el mundo es una mierda, la humanidad es una mierda, todos nos vamos a morir. Y me pregunto un poco como, ¿qué opinas vos de cómo salir de ese lugar de todo es demasiado grande y no puedo hacer nada? Yo creo que hay varios, obviamente siempre hay que partir del espacio en donde uno está. Por ejemplo, en Alemania, una de las claves más importantes es enfrentar la represión y la falta de libertad de expresión. Hace poco participé en un espacio en un centro cultural que se llama Ojum, y básicamente porque ellos hicieron una actividad con judíos que apoyaban la resistencia palestina, el Estado los prohibió y tienen que abandonar el lugar a fin de mes. No nos estarías ayudando a tener más esperanza en el mundo con este ejemplo. Pero ahora voy a dar una vuelta de tuerca a eso. Lo que quiero decir es primero desenmascarar este tipo de cosas. El trabajo de prensa es muy importante y sobre todo es importante destruir los mitos sobre dónde existe libertad de expresión y dónde están los valores occidentales. Porque volviendo a la pregunta anterior, gran parte de lo que se defiende y defiende la izquierda que yo llamo liberal europea es... ¡Viva la libertad, carajo! Algo así, pero... con un poco más de barba y menos motosierra, tiene que ver con esta idea de nosotros defendemos los valores democráticos y les vamos a imponer la democracia a los otros países con negociados, con discursos o con las armas. Y me parece que eso está muy encubierto en la mentalidad imperial europea. Pero volviendo al tema, me parece que es importante destruir los mitos. Esta idea de Alemania no es lo que yo pensaba y esta idea de en Alemania funciona todo bien. Eso es un primer factor. Después otro factor que me parece muy, muy importante es nunca una guerra se soluciona mandando armas. Eso es clave. A pesar de que sea una obviedad, hay que explicarlo en Alemania. Tipo, mandando armas no se solucionan las guerras. Hay una frase de Brecht muy linda que dice: ¿qué tiempos que son estos que tenemos que defender lo obvio? Totalmente. ¿Qué tiempos que son estos? Y luego me parece que es clave organizarse con objetivos políticos claros, estratégicos y con un proyecto de poder. Y con un proyecto de poder no solo nacional, sino internacional. Y con esto tomo un ejemplo importante que me parece clave. Para el caso de Palestina e Israel, el ejemplo latinoamericano de la plurinacionalidad, es un muy buen ejemplo para pensar un posible desarrollo. Pero para eso hay que vencer o hay que denunciar y construir poderes que se puedan enfrentar a los intereses. Porque básicamente hay sectores, tanto en Medio Oriente, como en Israel, como en Estados Unidos, como en Europa, que no quieren solucionar el problema, porque el problema es muy conveniente. Entonces, yo creo que es importante entender las causas, organizarse y al mismo tiempo... me parece que nos están cortando. Me parece que nos están... Un poquito. Sí, decís 3 veces Israel y te empieza a cortar. Siempre llega alguien y te reprime. Así funciona en Alemania, chiques. No hay mucha democracia. No se confía ni en el equipo de producción. Nos van a cancelar, Darío. Bueno, yo ya que quiero que te cuente. ¿Cuántas veces te cancelaron? Cuéntanos, la gente no. quiere saber cuántas veces te cancelaron en la vida. En el siguiente programa, cuando
cuando hablemos de la cultura de la cancelación. Para saber cuántas veces cancelaron a Darío, vamos a hacer un programa especial y es muy importante que te suscribas a nuestro canal y ahí vas a recibir toda la información, no solamente sobre las guerras, sobre el capitalismo y sobre todas esas cuestiones que querés saber para encontrarte en el mundo, sino cómo vamos a hacer para cancelar a Darío Farsi. Va a ser un programa de 3 horas más o menos. Vamos a tejer estrategias, todo, vamos a hacer bárbaro. Bueno, pero estabas hablando sobre cuál es la esperanza en el mundo, cómo construir esperanza en el mundo hoy, cómo hacemos. Yo creo que hay una cuestión. ¿Cómo hacemos? ¿Qué hacer? Decía un pelado. A pelado no puedo decir tampoco, ¿no? Bien. Si querés puedes decir pelada. Ay. No. Hablando de Lenin, para quien no entendió, pelado era Lenin, le decimos el pelado. El pelado, el viejito. Creo que hay un logo por ahí también que tiene Lenin. Bueno, no importa. A lo que voy con esto, me parece que es importante pensar que el mundo es un mundo con mucha inestabilidad y que también las fuerzas de derecha o conservadoras asumen el poder y tienen mucha capacidad de acción, pero al mismo tiempo es muy inestable. Ya no vivimos etapas en donde los gobiernos conservadores gobiernan 30, 40, 50 años. Hoy en día vivimos una realidad en donde la capacidad hegemónica de estos sectores es bastante inestable. Lo vimos con Bolsonaro en Brasil, lo vemos con la derecha en Chile, y también le pasa lo mismo, yo creo que le va a pasar lo mismo a Milei en Argentina, y también le pasa, por ejemplo, al gobierno de coalición conservadora alemana actualmente. Tiene muchos problemas para avanzar en sus políticas. ¿Quiere decir que nosotros estamos avanzando en las nuestras? No, la verdad que no. Pero sí que hay un proceso de inestabilidad y un proceso de crisis estructural. Y creo que esa es la perfecta oportunidad para construir alternativas, porque ningún discurso tiene el peso de los grandes relatos históricos. Me parece que esa es una tarea muy importante. Construir relatos que posibiliten pensar en un mundo diferente. Sí, creo que también solucionar los problemas de la gente sin tener miedo a decir algo radical. Digo, creo que el ejemplo de Milei en Argentina nos trae un poco esto de que se puede ganar con un discurso radical. No te tenés que parecer al facho de turno más posible, sino que realmente tenés que mantener unas convicciones en el tiempo, y muchas veces la gente aprecia y valora eso, que efectivamente tenés algo nuevo que decir. Porque lo que veo también mucho que sucede en el mundo es que los distintos socialdemócratas o las distintas alternativas lo que terminan diciendo es como la sociedad se derechizó, entonces yo voy a correr mi discurso hacia la derecha. Eso no solamente pasó en Argentina, pasa sistemáticamente por todos lados. Y cuando empezamos a bajar nuestras propias banderas, creo que es cuando ahí perdemos fuerza y perdemos poder, y perdemos el poder de contundencia. Digo, por ejemplo, lo que vos traías de la plurinacionalidad como una posible solución al conflicto o al genocidio que está perpetuando el Estado de Israel sobre Palestina. La idea de la plurinacionalidad salió del feminismo comunitario, salió de los sindicatos obreros en Bolivia, salieron de movimientos desde abajo. Y si el golpe de Estado en Bolivia no triunfó, fue porque había construido desde abajo un movimiento crítico que estaba también por fuera de los partidos, no porque esté renegando de los partidos, sino porque, digo, el poder popular es mucho más que simplemente que venga un líder a traernos las soluciones. Creo que también algo que hay que romper es el paradigma de esperar a que venga un líder fantástico a traernos soluciones. Nosotros somos esos líderes. Si no entendemos y ganamos eso de que nosotros somos quienes podemos hacer las grandes transformaciones sociales, si no nos la creemos nosotros, va a ser muy difícil que salga de un repollo un nuevo Fidel Castro. Y eso también se traduce en mejoras para la población. No es menor que de los países que digamos, de la ola progresista en Latinoamérica, el único país que mantiene estándares de vida mejores que previo a los procesos de progresistas es Bolivia. Y me parece que eso es importante, y que ese poder popular no solo se traduce en enfrentar el golpe de Estado, sino que también se traduce en defender ese tipo de conquistas. El poder de acceder a la universidad, el poder acceder a la salud, el poder tener mejor consumo, mejores niveles de vida. Y me parece que eso es clave para pensar que las luchas políticas, para mí, se dan en términos de una necesidad, de una flexibilidad táctica,
muy importante, pero al mismo tiempo de una entereza estratégica. Y me parece que la entereza estratégica se ha perdido en general en la izquierda. Y te voy a poner un ejemplo. Die Linke en Alemania... La izquierda, perdón. Una de las principales cosas que ha hecho y que más personas que antes votaban por la izquierda y hoy en día votan por la Alternativa para Alemania, un partido de extrema derecha, es justamente haber perdido la cuestión de discutir la cuestión de clase. O sea, en Alemania no se discute la clase más, se discuten otras cosas que son importantes, pero que hay un gran porcentaje de la población que no se siente interpelado por esas cosas. Y me parece que ahí es donde se confunde esta flexibilidad táctica con flexibilidad estratégica. Me acuerdo una vez Susie Shock en un show donde ella empezó a hablar sobre las reivindicaciones LGBT y todo el mundo ovacionándola. Y después pasó que empezó a hablar del capitalismo y no recibió tantas ovaciones. No sé si, pero como que por ahí no tanto entusiasmo. Y en un momento Susi le dijo, bueno, sí, todo bien, pero el capitalismo también es el problema. Chiques, como si no nos lo planteamos, y esto lo dijo hace 4 años. Y me parece que podemos conectar. ¿Vieron? Se puede conectar a Susie Shock con este espécimen. Tenemos que tejer alianzas con los paquis. Si no tejemos alianza con los paquis, no vamos a poder hacer una transformación social radical. Para vos que te estás preguntando qué es un paqui, es una persona heterosexual. Sí, no confundir con gente que viene de Pakistán, por favor, no es eso. No estamos discriminando a nadie. Bueno, por ahí un poco los hombres heterosexuales, pero eso todo bien. Bueno, tratemos de ir cerrando este episodio. Dale. Por ahí estaría bueno volver a la pregunta inicial y poder pensar una conclusión o tejer algún tipo de puente entre esto de por qué hay guerras en el mundo y cómo podemos construir una nueva esperanza y qué puede hacer la persona que está del otro lado escuchándonos. Yo creo que primero es aceptar para mí que los movimientos políticos o geopolíticos no se manejan porque la gente es buena, está loca, es mala, es corrupta. Todo eso cumple un rol, pero el principal rol es las necesidades del capital. Y las necesidades del capital mandan en el mundo, ya sea Trump o Biden. Y lo hemos visto en diferentes instancias. Y me parece que ese es el primer componente. Intentar ver cuáles son los intereses atrás de las decisiones políticas y no intereses personales, sino intereses estructurales. Después obviamente podemos desagregar el resto de los intereses. Eso me parece como el primer paso. El segundo paso es intentar mantenerse en contacto con los debates políticos de la etapa. Porque me parece que una de las grandes cosas que viene sucediendo, tanto en Europa, pero también en Latinoamérica, es que muchas de las personas que tienen ciertos componentes éticos, ideológicos, políticos, han perdido contacto con lo que se está debatiendo actualmente y de repente que la juventud y las personas que trabajan en trabajos informales voten a Milei. Me parece que es importante mantenerse en contacto con esos debates políticos porque dentro de ese contacto con sectores populares diferentes para mí pueden hacer una alternativa. Como hablamos de la plurinacionalidad, como hablamos del proceso político, digamos desde abajo, como le llamamos en el 2001, no nació de las universidades ni de los eruditos, nació de la creación heroica del pueblo. Y me parece que hay que ir a trabajar ahí y estar muy en contacto con lo que está sucediendo ahí. Y por último, organizarse. Y organizarse no solo implica ser parte de un partido, implica ser parte de espacios de base, del centro cultural de la esquina, del club de fútbol, de, no sé, intentar hablar con tus compañeros de trabajo. Me parece que la idea de organizarse son barreras de contención para los gobiernos de extrema derecha, pero al mismo tiempo también son formas en donde podemos ir creando nuevas alternativas. Bien, yo quiero agregar 2 cosas. Uno, para mí también es muy importante romper con la fragmentación. No alcanza solamente con lo que me pasa a mí, sino que lo que me pasa a mí está tejido en un montón de otras cosas. Lo digo en parte por nuestra propia comunidad LGBT, pero también lo digo por las discusiones antirracistas y también por todas esas otras cuestiones que tienen que ver con la experiencia personal. Las experiencias personales, el feminismo, por ejemplo, son experiencias que nos abren la puerta a darnos cuenta que el mundo es injusto. Pero después, cuando nos tenemos que organizar, tenemos que construir un proyecto político que teja todas las resistencias contra todas las opresiones de manera como una especie de tejido, como habla el feminismo comunitario. No alcanza solamente con
pensarme en mi propia trinchera. Si no juntamos las trincheras y oponemos una resistencia conjunta, todo esto no se va a lograr. Eso por un lado. Y por el otro lado también pensar en que todas estas iniciativas que vamos generando más a nivel personal o iniciativas populares de los medios de comunicación o aportar desde distintos lugares están buenísimas, como también las iniciativas artísticas, pero como decís vos, creo que hay que tejer y construir estas alternativas en vínculo con organizaciones populares que estén disputando el poder. Porque si no, nos quedamos simplemente en nuestras trincheras y lo que terminamos generando son burbujas en las trincheras. Tenemos que romper la burbuja. O si nos generamos nuestro espacio seguro en nuestra burbuja, tenemos que entender que no alcanza con quedarnos con nuestra burbuja. Tenemos que poder hablar con otros sectores que no sean parte de nuestros algoritmos. Tenemos que poder interpelar al conjunto de la sociedad porque necesitamos urgentemente que a muchas de nosotros nos dejen de matar, que a muchas de nosotros podamos llegar a fin de mes y que podamos realmente vivir una vida mucho más vivible. Perdón, ¿estás invitando a los fachis a que vean nuestro programa? Estoy invitando a la gente que trate de convencer a la gente que no que es facha, sino que repite discursos fachos porque es lo que el sentido común le dice. Y creo que acá hay que distinguir. Una cosa son los fachos, los que están convencidos, Javier Milei, Jair Bolsonaro y toda esta gente horrible, de la gente de a pie que repite esos discursos porque está desesperada, porque tiene trabajo y no llega a fin de mes. Totalmente, sí. Bien, y dicho todo esto... Y hablando de aportar... Y hablando de aportar y de poder colaborar, nosotros también necesitamos de tu propia colaboración. ¿Por qué? Porque esto es un proyecto autogestivo y como verán necesitamos también poder profesionalizarnos, poder crecer y poder hacer de un medio popular que llegue a mucha más gente. Pero para eso necesitamos que puedas aportar. Nosotros tenemos un sistema en conjunto con el Centro de Educación Popular Loana Berkins, en conjunto con el proyecto Grasa Visión de Latinoamérica al Mundo. Y básicamente lo que necesitamos es que vos puedas apoyar desde 3, 5, 10 euros, lo que puedas. Realmente tenemos una plataforma donde puedes hacer tu aporte mensual y podemos hacer que este siga siendo un medio independiente que no depende de ninguna empresa ni de ningún patrón. Para eso, entra al link que te vamos a dejar acá abajo. Bueno, muchas gracias, Grasa, por la invitación. No sé si me vas a tener más veces acá o cómo va a ser esto. Contame. Lamentablemente no nos da el presupuesto para traer a otro. Aporten. Yo hubiese preferido a Miriam Bregman, pero bueno. Yo también, pero bueno. ¿Qué va a hacer? No cuando está hablando de las elecciones. Cuando tiene posiciones electorales, ahí no le llamamos a Miriam Bregman. Ya pasaron las elecciones. Pero como ya pasaron las elecciones y no le queremos preguntar a quién votar, entonces ahí sí la llamamos. Bueno, dicho todo esto, suscríbete a nuestro canal, apretá la campanita y quédate sintonizando este programa increíble. Grasa saturada. Hasta luego, nos vemos.